Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar un poquitito del módulo número 9 sobre lo que es el almacenamiento y transporte y vamos a hacer un poquitito de zoom en el decreto del Ministerio de Salud Pública sobre cómo se debe hacer el transporte de muestras en nuestro territorio. Esta es un poquito la hoja de ruta que vamos a tener. Cuando queremos definir el tema de transporte es simplemente saber que tenemos un laboratorio emisor y un laboratorio receptor donde entre ellos tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un manual, tiene que haber algo escrito para que justamente el traslado de muestras se haga de la manera más correcta posible, garantizando no solo la estabilidad de la muestra, sino también lo que es la seguridad de quien lleva esas muestras. Es por eso que muchas veces también en estos momentos se cita este decreto donde justamente el objetivo no es solamente garantizar esa estabilidad de la muestra, sino también cuidar a la persona que lleva las muestras. Nosotros en el ejemplo que les acabo de poner de un laboratorio emisor a un laboratorio receptor, estaríamos hablando de un transporte extrahospitalario, es decir, quizás hay dos laboratorios en dos ciudades distintas y hay que hacer un transporte, en este caso sería un transporte extrahospitalario, pero también tenemos el transporte mismo dentro del hospital. Por ejemplo, tenemos la emergencia en planta baja y tenemos el laboratorio en piso uno. Acá tenemos un transporte intrahospitalario que también tiene que seguir ciertas normas para justamente garantizar no solo la calidad de la muestra, sino también lo que es la protección del personal. Para poner un poco de orden y que todos trabajáramos de igual manera, el Ministerio de Salud Pública decretó una especie de, en realidad anexó a un decreto que tenía una regulación para que justamente el transporte de muestras de los diferentes laboratorios se hiciera bajo ciertas premisas y que todos las cupiéramos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, primero que nada, profesionalizar, porque antes se hacía como, no estaba hecho de la mejor manera y todo lo hacíamos de manera distinta y las muestras eran las que verdaderamente terminaban sufriendo porque justamente no se garantizaba la estabilidad de la misma. Por supuesto que uno de estos objetivos es garantizar la estabilidad de la muestra, asegurar la trazabilidad, es decir, saber en cada momento dónde salió la muestra, cuál fue el transportista, qué empresa lo llevó y a qué hora llegó. Eso es fundamental, eso es lo que la norma también intenta asegurarnos que nosotros sepamos dónde está la muestra en cada momento y establecer, por supuesto, condiciones de bioseguridad no solamente para el ambiente, sino también para la persona que traslada ese tipo de muestras. Todas estas cuestiones están en este decreto que lo vamos a definir más adelante, lo vamos a analizar más adelante. Lo que les comentaba, entre el laboratorio emisor y el laboratorio receptor, normalmente entre ellos hay un manual de toma de muestra, hay diferentes documentos escritos donde ustedes ven que acá, por ejemplo, el índice de este manual de toma de muestra, en el índice vemos que en el 1.5.4 tenemos todo lo que tiene que ver con el transporte, de cómo está detallado puntualmente el transporte y qué es lo que se debe tener en cuenta. Si nosotros seguimos las normas de la CLSI, que también tiene un procedimiento para de alguna manera el transporte se haga de la mejor manera y quizás también cuidando el tema de la temperatura, establece este manual y todos los manuales y de alguna manera todos los documentos y normas establecen un tiempo límite para que el suero o el plasma se separe de lo que son las células. Esto es lo que nosotros conversábamos siempre de un máximo de 2 horas. Bueno, no solamente un máximo de 2 horas para la glicemia, ¿se acuerdan que poníamos el ejemplo cuando sacábamos la glicemia de tubo seco? Sino que en realidad tenemos un máximo de 2 horas para todos los tubos en caso de tenerlo que separar. ¿Por qué lo tendríamos que separar? Porque quizás justamente tenemos que cumplir con determinado transporte. Al separarlo, nosotros de alguna manera garantizamos que esa matriz de ese suero o de ese plasma esté en las mejores condiciones para ser procesado. ¿Qué es lo que sucede? Se ha visto que si uno no separa la muestra dentro de estas primeras 2 horas, el metabolismo celular continúa, por ende tenemos caída de la glicemia, pero claro, como me cae la glicemia en realidad y la prueba y la sangre está en el tubo, claramente no hay generación de nueva glicemia. Entonces, a las células, al no tener alimento, de alguna manera cae la función de las bombas, empiezan a morir las células, aumenta el potasio, aumenta las enzimas, aumenta el lactato, es decir, no sería de alguna manera una muestra representativa cuando pasa cierta cantidad de tiempo y uno no separó la muestra. Por eso es muy importante este tiempo límite de 2 horas. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que nosotros tenemos el tubo ya extraído y tenemos que ver si lo vamos a procesar ahora, mañana o pasado, hay como reglas generales de almacenamiento después de que nosotros separamos la muestra, es decir, después de que separamos el suero del paquete globular o eventualmente el plasma. ¿Qué pasa? Si
nosotros vamos a procesar la muestra en las primeras 8 horas, está visto que la estabilidad de la muestra puede quedar a temperatura ambiente y los analitos no van a tener ningún tipo de degradación significativa. Por supuesto, si va a quedar estable arriba de la mesa, tenemos que conocer que hay ciertos analitos que no pueden quedar a la luz, como puede ser la vitamina B12 que va junto con el ácido fólico normalmente. ¿Tá? Después, esto es lo que le estoy nombrando de la vitamina B12 y ácido fólico, está en el teórico de vitamina, donde justamente hablamos de la preanalítica de estos analitos y por qué es fundamental. ¿Qué es lo que sucede? Si el análisis por cualquier cuestión ajena a nosotros o el transporte se demora, se va a procesar dentro de las próximas 48 horas. Se ha visto que poner la muestra a temperatura de heladera o que viaje en una conservadora con temperatura de heladera es la mejor forma de alguna manera para que esa muestra se transporte y se mantenga la estabilidad de la muestra. Ahora, en el peor de los casos, sí. Una encomienda que viaja una vez por semana porque se sacó muestra en Salto y tiene que venir a Montevideo por X estudio, de alguna manera no van a estar haciendo viajes todos los días, sino que normalmente se juntan muestras y se mandan una vez por semana. En este caso, lo que se recomienda es que esa muestra quede a temperatura, ustedes ven acá, de menos 20 grados o inferior, que esto es muy importante porque yo puedo tener menos 20 grados en mi laboratorio allá en Salto, pero claro, en el transporte de Salto hacia Montevideo también tengo que garantizar que las muestras no sigan en este entorno para que justamente mantener esa estabilidad. Esto es lo que tiene que ver para las pruebas bioquímicas. Cuando vamos puntualmente a las pruebas de hematología, por ejemplo, el hemograma, se ha visto que de alguna manera yo puedo procesar a temperatura ambiente en las próximas 3 horas, ¿tá? Cuando lo proceso ahora. Si eventualmente pasa algo, sucede algo, tengo que hacer un traslado, se ha visto que por 3 días con el hemograma guardado a temperatura heladera es estable y no tenemos ningún tipo de modificación significativa en lo que son los parámetros. Con respecto al frotis, esto nosotros ya lo vimos, lo ideal es hacerlo cuanto antes, porque si lo hacemos del tubo de hemograma sabemos que tiene ETA y el ETA empieza de alguna manera a jugar con la morfología cuando pasa ya cierta cantidad de horas y eso no está bueno porque puede generar alguna vacuolización del citoplasma en los neutrófilos y eso no tampoco está bueno. Entonces, acá lo que les traigo, vieron que estamos hablando de mucho de 2 horas, de 2 horas, de 2 horas, eso es el teórico. Cuando uno quiere bajar esto a la realidad no es tan lindo de contar. Acá nosotros les traemos una experiencia que tuvimos en el laboratorio del hospital, donde la idea nuestra fue evaluar el tiempo que pasaba desde que el médico confeccionaba la orden ahí mismo en emergencia, o sea, un transporte intrahospitalario, evaluar el tiempo desde que la orden era confeccionada, porque la orden tiene un renglón donde dice que, donde le da la chance al médico de poner la hora, y se medía desde que se confeccionó la orden hasta que llega a la puerta al laboratorio. Es decir, toda la parte preanalítica, si se quiere, la mayor parte de la etapa preanalítica. Se juntaron 580 solicitudes, recorrimos casi todo el año y en diferentes horarios. Es decir, que la verdad que la cuestión fue bastante aleatoria. Y esto es lo que obtuvimos. Desde que se hace la solicitud médica hasta que la muestra llega a la puerta del laboratorio, más o menos pasan 3 horas. Entonces, claro, uno teóricamente les intenta explicar que el tiempo máximo límite es de 2 horas para garantizar la estabilidad de la muestra, pero eso es un mundo ideal. Cuando uno baja a tierra, esto no está tan lindo de contar. Esta gráfica que ustedes ven acá corresponde a los diferentes turnos que nosotros analizamos. Esta azul, que es la A, corresponde al turno de 6 a 12, la B o la roja de 12 a 18, la C o la verde de 18 a 0 y la D de 0 a 6. Y acá lo que tenemos es la media, más o menos cuánto demora cada turno entre que hace la boleta de solicitud, se saca sangre y se transporta al laboratorio. Ustedes ven que tenemos una media de 3 horas con un desvío estándar de casi 2 horas. Es decir, que en el peor de los casos se demora casi 5 horas en que la muestra llegue al laboratorio. Y esto es un problema por todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De que lo ideal es el tiempo máximo de 2 horas. Bueno, esta es la realidad. Esto en realidad no es para buscar culpables, sino todo lo contrario. Uno cuando hace este tipo de estudios para buscar mejoras. Acá no recuerdo puntualmente qué fue que se hizo en esa instancia, pero bueno, seguramente se haya hablado con los diferentes jefes de los sectores para intentar estrechar, ¿no? Un poquitito esta media, porque de verdad que era muchísimo el tiempo que la muestra demoraba en llegar al laboratorio, porque después ustedes no se olviden que nosotros tenemos el tiempo propio del analito, ¿no? De la muestra, de la metodología, que eso se suma al tiempo total. Entonces, de verdad que es muy, muy, muy triste de contar, pero bueno, espero que desde ese tiempo hasta ahora hayan podido ajustar y hayan podido bajarlo.
Seguimos nosotros. Causas de deterioro, no, vamos al tema del alicuotado de muestras. Alicuotado de muestras es lo mismo decir que voy a transferir una parte de mi espécimen de un recipiente primario a un recipiente secundario. ¿Por qué? Porque el laboratorio que lo recibe así lo especifica, o yo tengo que hacer una alícuota porque quizás tengo que compartir la muestra con otro sector. Muchas veces pasa que llega un tubo solo. Y lo tengo acá el dibujo, muchas veces pasa que llega un tubo solo, imagínense que estamos dentro del hospital, ¿no? En el laboratorio del hospital. Llega un tubo solo y este tubo yo lo tengo que compartir con inmunología, porque tiene, por ejemplo, serología, estoy inventando claramente, pero también tiene cosas para bioquímica, entonces este tubo madre, en vez de andar de un lado para el otro, que sería lo ideal, porque bueno, uno cuando hace este tipo de maniobras de pasar del tubo madre y trasvasarlo hasta otro tubo, acá puede haber cierta equivocación, ¿verdad? Entonces, si uno puede compartir el tubo madre directamente mejor, pero si no se hace el alicuotado. Dentro del laboratorio, el alicuotado es justamente para dividirlo entre los diferentes sectores, pero fuera, lo que vendría a ser el transporte extrahospitalario, quizás de un laboratorio emisor a un laboratorio receptor, lo que se hace muchas veces solicitado por el laboratorio receptor es que se manden alícuotas, es decir, en vez de que me manden el tubo madre, que se tomen el trabajo de hacer estas alícuotas y a mí mandarme la alícuota. El tema que acá está el problema, porque muchas veces uno la alícuota la tiene que rotular. Y claro, no es lo mismo hacer una alícuota que hacer 100 alícuotas. Entonces, muchas veces acá el rótulo cruzado puede estar jugando una mala pasada, pero bueno, hay que estar atentos a la hora de hacer esto. Entonces, este tubo, que claramente no es el primario, es el secundario, esto se lo hago para explicarles acá arriba la diferencia del primario y el secundario. Este tubo secundario tiene que tener nombre, apellido, cédula, registro, algo que a mí me permite la trazabilidad del paciente. Esto, por supuesto, va a ir hacia el camión que lo transporta y acá es donde entra a juego el decreto del ministerio, porque este transporte no se puede hacer de cualquier manera. Específicamente el Ministerio de Salud Pública lo que aclara y lo deja bien claro es que de preferencia siempre debe utilizarse el tubo primario porque justamente podemos llegar a tener un error de transcripción o un error de alícuota, ¿no? Pasar una alícuota por otra. Cuando vamos a ver un poquitito las causas de deterioro, que es justamente lo que quiere evitar este decreto, tenemos muchas. Y acá está, en esta columna, cómo vendría a ser la medida de prevención en el transporte. No lo voy a leer, pero sí por arriba, porque si no sería muy aburrido. Primero que nada, una de las cosas que debemos evitar es la agitación excesiva o brusca. Esto de alguna manera lo podemos minimizar intentando de que el transporte tenga cierta amortiguación entre los tubos. Ahora yo les voy a mostrar una foto de la cantidad de quizás algodón o de papeles que se puede llegar a poner justamente para evitar esta agitación. La exposición a la luz, por supuesto que acá lo que tenemos que tener en cuenta son las analitos, que son fotosensibles, y por supuesto que lo tenemos que envolver en papeles de aluminio para justamente disminuir la exposición a la luz y que no se deterioren. La temperatura ambiente prolongada, lo ideal como les decía anteriormente, si vamos a demorar, o temperatura heladera o en el peor de los casos, menos 20 grados, eso es lo fundamental. La orientación siempre tiene que ser vertical, si la orientación es horizontal, de alguna manera puede llegar a que se adhiera parte del coágulo a lo que vendría a ser las paredes del tubo y al tapón, y de alguna manera durante el transporte eso podría llegar a favorecer sí, en cierto grado lo que es la hemólisis. El contacto prolongado con las células, por eso la importancia de tener la centrífuga a mano para separarlo. Y también tenemos que tener mucho cuidado con la congelación accidental, es decir, nosotros podemos congelar o suero o plasma, pero nunca vamos a poder congelar sangre entera, por ejemplo, nunca vamos a poder congelar un hemograma. No tiene sentido y en realidad lo que estaríamos haciendo es hemolizar todas las muestras y claramente tener un cambio importante en la morfología que ni siquiera el equipo después pueda realizar lo que es el conteo. Entonces, comentado todo esto, vamos a entrar de lleno a lo que es el decreto, donde el decreto hace mucho énfasis en lo que es el transporte extrahospitalario y propone para un mejor transporte y garantizar la estabilidad de la muestra un sistema de triple empaque donde tenemos un recipiente primario, secundario y terciario para que de alguna manera el transporte se lleve a cabo en las mejores condiciones. El recipiente primario no es nada más ni nada menos que el recipiente donde van las muestras, en este caso vendrían a ser los tubos, que ustedes ven que están en una posición vertical, siempre en una gradilla, y eventualmente si hay que realizar el traslado de algún frotis o algo corto punzante, se deben enviar en estas láminas de Petri claramente encintado para que la tapa no se salga de su base y no nos terminemos cortando. Esto es lo que vendría a ser el recipiente primario. El recipiente secundario es el que va a contener a lo que es el recipiente primario, que pueden ser algunos de estos que claramente son mucho más grandes, de paredes rígidas y alrededor
o mejor dicho, dentro del recipiente secundario, alrededor del primario, podemos llegar a encontrar todo lo que tiene que ver con papel absorbente para lograr una mejor amortiguación y eventualmente si se destapa algún tubo, que eso no tendría que pasar, el papel absorbente de alguna manera disminuye un poco lo que si se quiere lo que es el enchastre, ¿verdad? También es muy importante colocar algunos geles para mantener la temperatura. Esto teóricamente en el mejor de los casos tendría que tener un medidor de temperatura dentro para garantizar que justamente siempre la temperatura estuvo entre 2 y 8 grados. Y este recipiente secundario, cuando hacemos traslados de larga distancia, tiene que estar dentro de lo que vendría a ser un recipiente terciario. Este recipiente terciario me voy a ir un poquito para atrás. Ahí va. Este recipiente terciario que ustedes ven acá, estaba bien la diapo. Este recipiente terciario justamente es mucho más grande que este secundario, evita todo lo que tiene que ver con golpes y claramente este recipiente terciario para amortiguar al recipiente secundario tendría que tener también algún tipo de sistema de amortiguación. Entonces la cuestión sería así, el recipiente primario, todos los recipientes primarios dentro del secundario, con todo lo que tiene que ver con papel absorbente, con la refrigeración adecuada, este recipiente secundario dentro del terciario y el terciario es el que tiene que tener toda la nomenclatura de riesgo biológico, el sentido y orientación de los tubos y la temperatura que sí o sí se debe respetar. Por eso yo les digo que es muy importante tener un termómetro acá adentro para ver si justamente se cumple esto de acá afuera. Todo esto es lo que propone el Ministerio de Salud Pública, es el sistema de triple empaque que hoy se utiliza en lo que es el transporte extrahospitalario. Cuando nosotros entramos a ver cómo se hace el transporte intrahospitalario, acá el tercer recipiente no se utiliza y generalmente nos quedamos con una doble envoltura o con el recipiente primario y secundario. Esto es exactamente lo mismo, ¿no? El recipiente primario son los tubos, el recipiente secundario es mucho más resistente. Acá todo lo que tiene que ver con los stickers de riesgo biológico y demás van a ir para a ser pegados y colocados en el recipiente secundario y se me fue la diapo. Y eventualmente se va a realizar el transporte intrahospitalario con esta conservadora. Siempre, por supuesto, estos tubos primarios refrigerados y con el papel absorbente y para poder amortiguar y eventualmente absorber cualquier, en caso de rotura, que salpique la sangre, ¿verdad? Esto no está en Uruguay, pero tenemos que saber que existe también. Es un sistema de transporte intrahospitalario donde ustedes ven que es un sistema de neumáticos, así se llama, donde tenemos una especie de gradilla donde van todos los tubos, que justamente es el recipiente primario, y esto vendría a ser lo que es el recipiente secundario. Estas gradillas se colocan acá adentro y esto se cierra, se sella y de alguna manera a través de los carriles, por diferencia de presión, salen de acá, que puede ser la enfermería, y van a subir quizás al laboratorio esté en el segundo piso. Esto es un método mucho más sofisticado que, bueno, acá en el hospital donde nosotros estamos, no lo tenemos, pero bueno, me pareció interesante compartirlo con ustedes. Así que bueno, chicos, nada, llegamos al final del teórico. Como siempre, mensajes, mail, correo, lo que ustedes quieran, lo discutimos y los veo en el próximo teórico. Saludos para todos.